¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace escasas horas he asistido a un evento al que me han invitado, un evento que estaba organizado por Repsol y por Horse. Y es muy interesante, y como podía he estado allí. Es muy interesante porque son dos empresas españolas multinacionales y pioneras. Bueno, no sé si Horse es muy español, pero tiene mucho que ver con España porque su centro técnico está aquí y tiene un centro de producción gigantesco, como ya sabes. Me refiero que españoles y mucho, otra cosa son los accionariados, pero mucho de lo que sale ahí de la materia gris de esa compañía de motores térmicos es puramente español. Y bueno, ¿por qué es interesante? Porque estamos con el tema de los combustibles y las alternativas a los combustibles fósiles, más en estos tiempos que corren de guerras y de luchas por el petrodólar, por el petróleo fósil, y de repente aparece una iniciativa en la que se habla de un motor de combustión ultra eficiente con unos combustibles igualmente alternativos como son los combustibles renovables. En este caso los que está comercializando Repsol bajo la marca Nexia, que es la petrolera que hay en España que más lejos ha llegado en un país en el que esto, como te he contado muchas veces, está completamente frenado, está completamente atado por parte de un Estado que no quiere que los ciudadanos ni se enteren ni que lo aprovechen. Bueno, una cosa es el etanol y los biocombustibles, otra los combustibles sintéticos que vienen de mezclar el carbono del aire con el hidrógeno y otra los combustibles renovables en los que se reciclan aceites y residuos de la agricultura para crear unos combustibles teóricamente con un rendimiento idéntico o quizá mejor a los combustibles fósiles. Bueno, van a ser dos vídeos, porque en otro vídeo quiero hablarte del motor aparte. En este vídeo me gustaría que tocáramos los 10 temas principales acerca de los combustibles renovables para que sepas exactamente cuáles son las diferencias y qué pasa si repostas un combustible normal frente a repostar un combustible renovable. Por supuesto, como en el vídeo anterior en el que te mostré el laboratorio de Repsol, este no es un contenido ni de propaganda ni patrocinado. De hecho, este evento era un evento que estaba organizado de una manera muy pensada para el público generalista y los mensajes que se daban eran muy simplistas, en muchos casos bajo mi punto de vista discutibles, porque se podría tender a confundir a la gente. Así que como nosotros no nos conformamos con darte esa información superficial, yo pedí, por favor, hablar con los técnicos de Repsol y que me permitieran hablar con ellos a fondo y hablar con los técnicos de Horse y que me permitieran hablar con ellos a fondo. Y sabéis que me han dado luz verde y tuve la ocasión de poder hablar con unos y otros. En este vídeo vamos a hablar de los combustibles y en el siguiente vídeo que publique sobre este tema hablaremos de ese motor que hay muchas cosas interesantes que ahora sabemos y que te voy a contar en primicia. Antes de entrar en la entrevista en la que vamos a repasar esos 10 puntos, déjame que te cuente un punto que voy a sacar de la entrevista porque hacen falta unas matizaciones una vez que la he escuchado y la he visto. Y es si este combustible renovable, que en este caso vende Repsol, y digo Repsol porque es la única que lo tiene actualmente en España, en más de 3.000 gasolineras en lo que se refiere al gasoil, es exactamente igual que el gasoil que tú repostas de toda la vida en cualquier gasolinera. Y Repsol insiste con el mensaje, un mensaje yo creo que de marketing y comercial, de que es indistinguible uno de otro. Y esto me llama mucho la atención. Repsol siempre dice que para diferenciarlos solamente se puede hacer con la prueba del carbono 14, es decir, con esa prueba que permite conocer la antigüedad de los átomos y las moléculas que conforman cada producto, cada materia prima, y de esa manera se vería que este combustible renovable es mucho más joven porque proviene principalmente, como digo, de aceites y de residuos de la agricultura, mientras que el fósil pues es de una época prehistórica, pretérita. Bueno, técnicamente cuando investigas esto te das cuenta de que esto no es así, me llama mucho la atención, porque en Repsol insisten que el carbono 14 es la única manera de diferenciarlo y yo entiendo que se refieren a diferenciarlo desde un punto de vista de las propiedades con las que se homologan los gasóleos, es decir, su índice de cetano, las condiciones que tienen que cumplir de corrosión y en definitiva todo lo que una normativa UNE tiene respecto a los combustibles. Pero lo cierto es que el HVO100, que es realmente lo que es este combustible Nexia, no es idéntico, porque entre otras cosas no tiene, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos y por lo tanto su composición, aunque el resultado es idéntico, no parte de una misma base. Se supone, y esto es lo que me llama la atención, que además el HVO100, que es el Nexia que vende Repsol, tiene menos emisiones de NOx, menos emisiones de partículas y menos emisiones de CO. Eso teóricamente es lo que tiene como ventaja el HVO100. O sea que teóricamente lo que está vendiendo Repsol es mejor que el combustible de base de origen fósil que todo el mundo vende en el resto de gasolineras. Sobre si esto es así o no, aunque Repsol no lo publicita como mejor desde un punto de vista de las emisiones y solamente se centra en las emisiones de CO2, como vas a ver en la entrevista, tengo una buena idea y vamos a hacer un experimento en el canal. Te recomiendo que te suscribas y que no te lo pierdas porque próximamente vamos a hacer una prueba para comprobar si esto es así. Ahora, hecha esta matización,
Vamos a ver la entrevista en la que nos quedan 9 puntos que aclarar respecto a estos combustibles, a estos carburantes, de dónde salen, cómo los fabrican, cuáles son sus perspectivas, ventajas y diferencias. Así que te dejo con la entrevista en la profundidad. Muchísimas gracias por atenderme y vamos a seguir ilustrándonos con estos 9 temas que nos quedan por repasar de estos combustibles renovables. Dentro de la entrevista. Pues Claudia, muy buenos días. Buenos días. Claudia Esarte, muchas gracias. Hemos hecho aquí una parte un poquito para que nos cuentes esas dudas que me pregunta la gente en los vídeos. Hay mucho interés sobre los combustibles y muy poca, digamos, todavía difusión de la información de qué es exactamente un combustible renovable. En el caso de Nexia, que es el producto comercial de Repsol, creo que sois la compañía que ha ido más lejos con este tipo de producto renovable. Hay dos aplicaciones o dos diseños, digamos, distintos. Uno es el gasóleo y otro es la gasolina. Hay 1.600 estaciones que tienen gasóleo y 30 actualmente aproximadamente que tienen gasolina. Entiendo que los procesos químicos son diferentes y las materias primas también. ¿Podrías explicarme un poquito las diferencias de desarrollo de uno y otro? Si quieres empezamos por el diésel, por ejemplo. Sí, bueno, las materias primas en realidad son las mismas, porque para todos los combustibles renovables utilizamos materias primas que estén recogidas en la Directiva Europea de Energías Renovables. Entonces las materias primas son las mismas. Sí que es cierto que los procesos de producción de diésel renovable son más maduros que los de gasolina y de hecho la gasolina renovable que estamos produciendo en Repsol se ha anunciado como un gran hito porque ha sido una prueba pionera para producir a escala industrial gasolinas renovables y por eso no está disponible en tantas estaciones de servicio. Es un tema de madurez de tecnología. El gasóleo renovable de hecho se puede encontrar no solo en España, en Europa ya hay distintas compañías y distintos países en los que se puede encontrar este gasóleo renovable y la gasolina renovable no se puede encontrar de manera tan general por un tema de madurez tecnológica. Perfecto. Eso que llamamos gasóleo renovable es realmente el HVO100 que hemos conocido, bueno, pues de otros desarrollos. ¿Es exactamente eso, HVO100, lo que estamos reportando? Eso es. HVO100 es Hydrotreated Vegetable Oil, que viene del inglés aceite vegetal hidrotratado y responde al proceso mediante el cual se produce. La materia prima es un aceite vegetal y la mayoría de ellas son materias primas de tipo residual. Por ejemplo, aceites usados de fritura serían un buen ejemplo y son una de las materias primas que actualmente se utilizan más para la producción de combustibles renovables. Estamos hablando de que es 100% renovable. ¿Y eso significa 100% de reducción de emisiones de CO2? ¿Estáis diciendo? No, porque ahí hay una confusión. Sí. Eso es. El concepto es los combustibles renovables son combustibles cero emisiones netas. Eso quiere decir que como el combustible va a sustituir de manera inmediata a todo el combustible fósil y tú lo utilizas de igual manera, lo metes en tu vehículo y lo quemas, por lo tanto va a haber emisiones de CO2. Pero este CO2 que estamos emitiendo ha sido previamente capturado por la materia prima y esto es un tema de balance de masa, tanto carbono metes, tanto carbono emites. Por lo tanto, lo que nos queda es un balance neto. Si yo estoy emitiendo, pero por otro lado estoy capturando, el balance es cero y de ahí que se llamen cero emisiones netas en el uso. Okay. Pero es cierto que a día de hoy hay unos procesos intermedios de transformación de esas materias primas, que es donde es clave reducir las emisiones de CO2. En ese proceso intermedio sí puede haber emisiones de CO2 y ahí es donde hablamos de la huella de carbono. Bien. La huella de carbono considera distintas etapas, la extracción de la materia prima, el transporte de la materia prima al punto de producción, las emisiones en la producción y las emisiones en el transporte, por ejemplo, desde el punto donde se fabrica el combustible renovable hasta la estación de servicio. Entonces, todas esas etapas tienen asociadas unas emisiones de CO2. Si esas etapas van descarbonizándose, esas emisiones de CO2 se irán reduciendo. Por poner un ejemplo o por dar un número de lo que solemos hablar, un combustible renovable en esta etapa completa que llamamos del pozo a la rueda, es decir, de donde sale la materia prima hasta donde la quemamos, supone una reducción de emisiones del 90% o entre el 80 y 90% respecto a un combustible fósil, porque solo estamos contando las emisiones que hay en la etapa anterior al uso. Y ahí es donde también estamos haciendo trabajos de descarbonizar pues, los distintos procesos, la cadena logística, el transporte, etcétera. Y eso lo que nos va a llevar al final es a optimizar esa descarbonización y llevar las emisiones de CO2 a un mínimo.
Perfecto. Este es el concepto, digamos, que está certificado de la reducción de emisiones de CO2, pero oficialmente no se está reconociendo esas emisiones de cara a la utilización. Claro, no hay una manera, digamos, de que un automóvil pueda certificar una reducción de emisiones hoy en día, o no está reconocido por la Unión Europea. ¿Es así? Eso es, a día de hoy no hay un mecanismo que reconozca, pero sí que hay unos esquemas de certificación voluntarios y, por ejemplo, ya hay muchas empresas, muchos clientes de Repsol, flotas transportistas, por ejemplo, que están comprometidos con la sostenibilidad y que utilizan los combustibles renovables y utilizan este dato certificado de reducción de huella de carbono para justificar que su transporte emite menos CO2 que otras alternativas. Hemos hablado, y si no he entendido mal, que la gasolina parte de exactamente los mismos principios básicos, los mismos ingredientes. ¿Es así o hay algunos cambios, hay algunos extras? Perdona, Sí. la materia prima puede Sí. ser la misma, pero luego es verdad que el proceso es diferente. Ocurre igual también con el combustible fósil. Todos los combustibles de origen mineral parten del crudo, pues sería similar. Vale. Tendríamos una materia prima que ahora, en lugar de ser crudo, serían materias primas de origen renovable que procesamos y convertimos en distintos combustibles, pero la materia prima de origen es la misma. Después la procesamos y ya utilizamos o vamos produciendo los distintos cortes de combustible con las propiedades que necesitamos para poder utilizarlos en las distintas aplicaciones a las que están destinados. De acuerdo. He visto, si no me ha parecido mal, que al final lleva E10, lleva un 10% de etanol, como es la gasolina convencional. ¿Hay más etanol en este producto o no? No se puede meter más etanol. Actualmente, Sí. de hecho, la directiva o la normativa europea únicamente reconoce gasolinas hasta un 10%, con un contenido hasta un 10% en volumen de etanol. Entiendo que la estrategia de Repsol ha sido introducir estos combustibles en la evolución dentro de lo que eran los combustibles premium, para justificar también pues que es un producto diferente y al que, si no he entendido mal, le añadís unos aditivos que son los aditivos que utilizabais para los productos premium. ¿Esto es correcto o hay alguna diferencia a nivel de aditivación? Es correcto. Hay ciertas diferencias en la formulación porque al final hay que adaptar las fórmulas a los distintos combustibles y es cierto pues, que al final tenemos unas materias primas o unos corrientes o componentes de las gasolinas que son, y de los gasóleos que son muy similares a los convencionales, pero sí que ha habido que hacer ciertas adaptaciones. Lo que no hemos cambiado es nuestro mensaje, es decir, lo que estamos buscando es combustibles premium que se comporten exactamente igual que los combustibles premium de Repsol, pero de origen renovable, con lo cual estamos ofreciendo a nuestros clientes la máxima calidad que proporciona Repsol, pero contribuyendo a descarbonizar el transporte. ¿Qué tienen exactamente estos? Hay muchísimas dudas sobre esto. Le echáis unos aditivos, algunos tienen propiedades de limpieza, otros tienen propiedades a lo mejor para emulsionar, para que la humedad posible que haya dentro del depósito de combustible se reparta mejor. ¿Exactamente cuáles son los principios que tienen estos aditivos? Fundamentalmente, como decías, trabajamos en distintos aspectos. Uno de los más importantes es la detergencia, pero al final, si tú mantienes tu motor en las mejores condiciones, en condiciones lo más cercanas a las condiciones de estreno, es decir, manteniendo tu motor limpio, el motor, los inyectores, las distintas partes del sistema de combustión, eso lo que va a hacer es que el motor se conserve en mejores condiciones durante más tiempo, con lo cual vas a tener un motor en buenas condiciones durante una larga vida útil. Eso además, si no produces ensuciamiento, te va a ayudar a mantener el rendimiento de tu vehículo, a mantener las condiciones de consumo, de emisiones con las que el vehículo es entregado cuando lo compras. Además, por ejemplo, en el caso de los gasóleos premium, tenemos también esa detergencia, capacidad detergente de limpieza, no solo mantener limpio, sino además limpiar. Y esto pues lo que permite es un punto más de calidad extra. Y luego la protección frente al agua, como decías, es una de los aspectos críticos también de la conservación del combustible y del motor. No buscamos que la humedad se distribuya o que el agua, sino retirar el agua lo antes posible. El agua no debe estar, pero es cierto que estamos en sistemas en los que pues una contaminación con agua puede ocurrir y lo que queremos es que ese agua se separe lo más rápido posible y lo más eficazmente posible
para poder retirarla y que no afecte a la calidad del combustible, porque al final el aspecto del combustible está regularizado también, tiene que ser brillante y transparente. En el momento que hay agua en el combustible está turbio. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es que se separe y mantengamos el combustible en las condiciones que tiene que estar. Perfecto. Y después, en el caso de los gasóleos, también están tratados con un complejo estabilizante que está patentado y es un complejo que lo que hace es mantener el combustible durante más tiempo. Los combustibles pueden evolucionar por el paso del tiempo, por estar sometidos a altas temperaturas, a la luz que no deberían estar, pero a veces pasa, y todos nuestros combustibles están protegidos en ese sentido. Por lo tanto, vamos a tener una calidad superior o máxima durante mucho más tiempo. Imagina que se cierra el estrecho de Hormuz, hay un apocalipsis y dejamos de poder tener combustible fósil. Entiendo que esto es incipiente y que el porcentaje que podéis producir todavía es pequeño, ¿no? ¿Tendréis capacidad para poder asimilarla? ¿Desde dónde partimos ahora mismo? Ahora mismo partimos tenemos la planta de Cartagena, que es capaz de producir 250.000 toneladas de diésel renovable de manera anual, pero es cierto que no sería capaz de dar respuesta a toda la demanda en España. Tenemos un plan de transformación y a día de hoy no, porque no es esperable que ocurra, pero sí que tenemos un plan de transformación en el que paulatinamente se va a ir produciendo más combustibles renovables. Un ejemplo es la planta de Puerto Llano, que va a empezar a producir este mismo año, o la planta de combustibles sintéticos que se ha anunciado en Bilbao. Esta planta es una planta que lo que va a demostrar es una tecnología muy novedosa, que es captura de CO2 e hidrógeno renovable, combinarlos y producir combustibles. Ahí es una cantidad pequeñita lo que se va a producir, pero ya será otra contribución. Y luego a partir de 2029-2030 también se ha anunciado la ecoplanta en Tarragona, que transformará residuos sólidos urbanos en materias primas para producir distintos tipos de combustibles. Entonces es cierto que a día de hoy no, pero sí tenemos un plan de crecimiento para ir dando respuesta a esta demanda. El proceso de diésel ya lleva muchos años funcionando, por lo tanto ya ha alcanzado unas escalas más altas. Lo que comentábamos, la planta de Cartagena ya es tecnología comercial, estamos hablando de una producción de 250.000 toneladas anuales, mientras que la gasolina pues tendrá que escalar. Es cierto que cada vez que vas un paso más allá en cuanto a tamaño se complican algunos aspectos, pero es cierto, la buena noticia es que cuanto más lo escalas, la economía de escala es mejor y esto permite que los productos sean más rentables de cara a todo el mundo, ¿no? Bueno, hoy hemos tenido ocasión de poder hablar precisamente porque habéis hecho un evento en el que pretendéis pues dar a conocer todo lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo valorarías la acogida del público respecto a estos carburantes y el nivel de conocimiento? ¿Cómo está ahora mismo el mercado en España? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque es verdad que no son tan conocidos y muchas veces, bueno, pues lo que hablábamos, pues las alternativas que hay ahora mismo que nosotros las consideramos, y sabéis que somos multienergía y suministramos electricidad, estamos trabajando en el hidrógeno renovable, pero es verdad que todas las tecnologías no llegan a todas las necesidades. Entonces, estos combustibles renovables ya están en el mercado, son una solución inmediata. En el momento que tú estás empleando un combustible renovable en tu motor de combustión, estás descarbonizando. Por lo tanto, es una solución que ya tienes la infraestructura, tienes el vehículo y tienes el producto. Entonces, son un complemento. Al final, el reto de la descarbonización es un reto mayúsculo. Somos una sociedad basada en estas energías fósiles y dejar de consumirlas es un reto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta todas las opciones que contribuyan a reducir esas emisiones de CO2. En el mix de todas las materias primas que os llegan a los laboratorios para producir y a las plantas, a las refinerías donde se trabaja con esto, ¿hay una parte de esta materia prima que se negocia y se compra en España? ¿Me podrías hablar de porcentajes? ¿La mayoría viene de fuera? No te puedo dar datos de esto porque no es mi área de expertise, pero sí te puedo decir que es un mercado. Es un mercado como es el del crudo y bueno, siempre intentamos, lo que decía, siempre vamos con todo el marco de la regulación y las materias primas de los orígenes, pues es lo más
de acuerdo a la sostenibilidad. O sea que Pero al final la dinámica del mercado es idéntica a la del crudo y por lo tanto es un mercado completamente internacionalizado en lo que se es un refiere a mercado estos internacionalizado, pero sí la dinámica es algo diferente porque tenemos que contar con estos certificados de sostenibilidad y saber que las materias primas realmente cumplen con esos requisitos, pero sí es un mercado internacionalizado. Perfecto, muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por atenderme y por todas estas preguntas. No sé si me dejo algo en el tintero que... Sí que me gustaría ese mensaje Sí. de que son una alternativa ya y que está disponible y que no se conocen tanto, pero que, oye, que basta con acercarse a casi una de cada 2 estaciones de servicio de Repsol y se puede encontrar allí. Perfecto, pues nada, lo seguiremos probando e intentando divulgarlo. Perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias a ti. Gracias.